bueno, todo el mundo te conoce, pero ¿querés presentarte? Bueno, estamos acá, ¿dónde? En el cuartel general de operaciones de Más Vida. Quien te habla, Carly Anacondia. Así que gracias, Paola, gracias, Iglesia Presente, por acompañarnos hoy. Así que bienvenida. Gracias, es un placer, una bendición de Dios estar en este lugar. Y bueno, por donde queramos arrancar de la historia, empezamos a contar. Sabemos que tenés mucho para contar, así que somos todos oídos. ¿Querés saber cómo empezamos? Bueno, la realidad que nuestro inicio y nuestros comienzos, obviamente siempre tiene que ver el Señor intervino, la verdad que Él nos llamó desde el principio, obviamente hay un legado en nuestros corazones. Yo les contaba fuera de cámara que cuando éramos muy borreguitos y mi padre ya había recibido al Señor, había sido bautizado por el Espíritu Santo y transicionábamos de un lugar a otro, no quedaba un borracho y no quedaba una persona que esté en situación de calle que no termine en casa. Así que un poco la historia del buen samaritano y de la solidaridad no comienza en Carlos Anacondia, obviamente comienza con el Espíritu Santo en Carlos Anacondia. Así que la escuela del amor, la escuela de la solidaridad, la escuela del poder mostrar el amor también con hechos y no solamente con palabras, fue importante y marcó nuestros corazones. Mi esposa fue formada de la misma manera. Así que nos encontramos en el año ya llegando a Más Vida. Pasamos por el 2001, lo que se llamó El Samaritano, la Casa de la Misericordia, fundada por mi padre en Quilmes. También en ese proceso del 2001, la gran crisis que tuvimos como argentinos. Así que mi padre junto con su esposa María, mi mamá, vieron oportuno abrir ese lugar de contención también en lo que tiene que ver con los alimentos, tenía que ver con el vestido, tenía que ver con la contención espiritual y con las necesidades básicas, ¿no? Así que eso sucedió y con el tiempo, bueno, pero en el 14, bueno, nos encontramos acá con Más Vida y comenzamos, en el caso de mi esposa, mis hijas y yo en la plaza, en la estación de Quilmes, 2014-2015, asistiendo a la gente con necesidad, a aquellos que estaban atravesados por la tragedia, el olvido, el abandono, y creímos también que era oportuno llevar el amor de Jesús, porque no solamente, como decíamos recién, el Evangelio y la esperanza, la salvación es para los creyentes, sino también es para los que sufren, están necesitados. Pero como dijo el apóstol Pablo, ahí a los romanos, ¿podrá alguien convertirse, invocar el nombre de la salvación? Si no escuchan, escucharán si no se le predica. Un poco entendimos eso y la posibilidad de que hay un mundo entero, una iglesia que no tiene límites. Las fronteras de este mundo son los límites y el cielo es el techo, así que dijimos avancemos y llenemos de Jesús todas y cada una de nuestras comunidades, ¿no? Y que todo el mundo se entere que hay esperanza, que se puede volver a comenzar. Qué hermoso, ¿no? Y contanos en qué momento de ahí de la estación pasan a lo que es este lugar. Y fue un proceso, fue un tiempo también, ¿no? Donde a veces la realidad te interpela y vos te das cuenta, quizás fuiste por el adicto o fuiste por una persona que está en situación de calle, pero a veces la adicción o la marginalidad es a veces la punta del iceberg, ¿no? Y uno se encuentra con el disparador, que es la tristeza, que es la depresión, que es la violencia, que es el abuso, que es la frustración de la vida, que es básicamente la ausencia de Cristo en el corazón de la familia, de la gente. Y ahí nos dimos cuenta que había mucho más por hacer, en términos de salud, en la posibilidad de darle herramientas a la gente para que algún día puedan llegar a salir de lo urgente y volver a vivir con dignidad, sacarlo de ese lugar donde están y acompañarlos como iglesia, que también, como decíamos, no es una obligación, pero como iglesia y aquellos que anhelamos vivir la vida de Cristo es un deber que tenemos. Ser buenos samaritanos constantes, como decía, o permanentes, como decía Ulises en la canción de Rescate, ser buenos samaritanos siempre. Así que un poco es eso y eso hace que nos permitió o nos obligó a crecer en infraestructura para poder abrir espacios que tienen que ver con la comunidad terapéutica, la prevención, la ayuda, el rescate, para esa locura que estamos viviendo ahora, esa tragedia inmensa que tiene que ver con que muchos de los nuestros se encuentran la salida en el consumo, ni lerdo ni perezoso. El diablo se tomó el trabajo de ser diablo 24/7 y a veces nosotros nos quedamos descansando de vez en cuando y perdemos territorio y cuando nos queremos acordar, wow, nos tiramos de los pelos como que ya es tarde. Pero bueno, algo tenemos que hacer, así que los espacios se van abriendo. Yo creo que la urgencia alimentaria en muchos momentos, hoy también, ¿no? Es muy importante. Nuestra gente está pasando por mucha necesidad y a veces las oportunidades no es que no estén. A veces hay que tomar de la mano a la gente para llevarla a abrazar la oportunidad porque a veces ni siquiera saben el camino.
lo que tiene que ver con salud. Hoy estuvieron visitando la parte de consultoría médica en diversas disciplinas o ayudando a la gente en diferentes áreas en lo que tiene que ver con la salud. Así que también fue importante. La nutrición, lo que tiene que ver con los talleres, que son un montón. Si los voy a contar me voy a olvidar. Pero tenemos talleres, cursos, tenemos 5 comisiones de fines secundarios para adultos, estamos trabajando también en alfabetización de adultos, que es muy importante. Con Quilmes estamos bastante complicaditos, tenemos mucha gente iletrada, que es importante poder ayudarla y poder darle una oportunidad, tomarla de la mano para llevarla donde deberían haber estado siempre, ¿no? Y por eso somos Iglesia Presente, por eso queremos estar, por eso elegimos abrazar y estar cerca de la gente. Así que bueno, tuvimos que crecer como algo que tiene que suceder, porque si no, no podíamos abrazar a tantos y de la manera que lo queríamos hacer. Así que no elegimos quizá crecer en términos edilicios, pero lo tenemos que hacer para poder recibir más y mejor a la gente y poder darle un servicio realmente como queremos hacerlo. Que vean a Cristo a través del amor. Y no en lo que decimos, sino también en lo que hacemos. La realidad es que Más Vida no empieza en el lugar donde estamos, sino Más Vida late en las calles. El corazón de Más Vida simplemente ese es el cuartel general de operaciones, como le llamamos el hospital del alma, donde trabajamos un poquito más cómodos a la hora de poder traer y recibir para ayudarlos, ¿no? En el área de liberación, administración, oración, consejería y todo lo que tiene que ver con lo espiritual, más todo lo que tiene que ver con las herramientas, ¿no? Pero claramente tenemos el equipo de brigada, que son más de 400 voluntarios que nos disponemos de 2 a 3 veces por semana, y ahí estamos trabajando constante y permanentemente, estaciones, plazas, parques, barrios, calles, y donde podamos estar y nos permiten estar, aunque la verdad que nos reciben siempre con los brazos abiertos, como que conocen el ministerio y saben que cuando llega este equipo de Más Vida llega para abrazar, para bendecir y para hacerle bien. Contame esto de salir un poco de la estructura, de decirle a la gente, a tus propios hermanos, ¿no? Nuestros propios hermanos, decir, bueno, no, va a ser un cuartel, no va a ser una iglesia. Contame un poco eso. Claro, porque desde nuestra propia concepción en lo que tiene que ver con Más Vida, nunca entendimos la iglesia como establecimiento, sino la entendimos como un movimiento. Yo nunca me autopercibí, viste que está de moda esa bola, nunca me autopercibí como salero, sino me autopercibí como sal. Entonces la sal funciona cuando es derramada. La luz funciona cuando es esparcida y expande y hace retroceder la oscuridad. Entonces eso nos habla de dinámica, nos habla de movimiento, nos habla de movernos, nos habla de no quedarnos estáticos, sino de avanzar. Y yo te contaba hoy afuera de la cámara que la realidad es que la oscuridad solo existe cuando la luz se retira. Pero cuando la luz se hace presente, no hay tinieblas que prevalezcan. Así que nosotros, junto con todo este ejército de luz maravilloso que se suman todos los días un montón, la verdad que queremos llevar esa iglesia, una iglesia que abraza, una iglesia cercana, una iglesia que le interesa, que sufre y que le duele en lo profundo del corazón cuando nuestra gente está sufriendo, cuando nuestros vecinos la están pasando mal, cuando vemos a toda esa niñez atravesada por la desesperanza, y a veces nosotros sabemos a dónde ir como adultos, como padres, una comunidad como la quilmeña y muchos lugares que recorremos, y esperamos quizá de los niños que están muchas veces terminan en ese colapso, donde ven en el consumo, donde ven en el suicidio, donde ven en la depresión, donde ven en esa realidad de falta de esperanza, abandonando un montón de cosas y encontrando en el narco, en el tranza y en todas esas alternativas que Satanás, el diablo, la oscuridad les ofrece la salida. Y ahí donde nosotros entendemos que tenemos que estar y tenemos que tener ese impulso del Espíritu Santo, ¿no? Esa fuerza que tiene que ver con lo centrífugo, tiene que ver con lo que nos saca hacia afuera. Y yo creo que la fuerza del Espíritu Santo tiene que ver con eso, sacarnos hacia afuera. Y tiene sentido claramente. En la iglesia tiene sentido la comunidad, el encontrarnos en comunidad y en comunión, a la hora de entender que es para sanar, que es para bendecir, que es para abrazar, es para curar las heridas, es para ayudar a aquellos que estuvieron solos durante mucho tiempo, pero prontito para discipularlos y decirles tiempo de volver a salvar náufragos, es tiempo de volver a rescatarlos que un día estuvieron como nosotros. Que el 80 para el 90% de lo que es la organización y todo el equipo de voluntarios de Más Vida son todos hermanos y hermanas que han salido al consumo, han estado muchos privados de su libertad durante muchos años, vienen de la depresión, muchos vienen del suicidio, vienen de la prostitución, vienen de transiciones donde tuvieron esa situación de sexualidad confundida, donde el Señor trajo luz, trajo liberación, trajo sanación, libertad al corazón, y hoy son tremendos siervos y siervas del Señor que abrazan, que bendicen y llevan el mensaje.
de esperanza y que no se rinda, que con Jesús es posible comenzar de nuevo. Como digo yo siempre, de espalda al púlpito y de cara a la gente. Saquemos la cruz de atrás y llevémosla otra vez donde siempre tendría que haber estado. Donde el Padre la puso para que el Hijo dé su vida por nosotros, a la montaña de la muerte y a los lugares más oscuros de nuestra sociedad y de nuestra comunidad. Ahí donde la luz brilla con más intensidad. Qué lindo esto. Hace un rato escuchábamos un testimonio también que dice: nada es imposible. ¿No? Esto de que quede claro que nada es imposible, porque a veces te dicen: no, pero no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar la droga, no puedo dejar de sentir por el mismo sexo, por ejemplo. ¿Qué le diría a esa gente? Que siempre la diferencia la hace el Espíritu Santo y la presencia del Eterno en nuestras vidas. Es imposible en nuestras propias fuerzas. Es imposible con herramientas humanas. Es imposible, está comprobado. Pueden ser paliativos, podemos patearlo un poquito para adelante, podemos esconder un poquito, pintarnos sonrisa de porcelana. La real transformación, el cambio, el milagro sucede a través del Espíritu Santo que obra a través de la iglesia. El Espíritu Santo obrando a través de sus siervos y de sus siervas. Una iglesia que cree. Y las señales seguirán, la gran comisión. Y las señales seguirán aquellos que creen. Si estás creyendo y te acercas lo suficiente para que Él pueda intervenir y sanar, prepárate para milagros maravillosos. Adictos que son libres, vidas que están atravesadas por la tragedia, por la desesperación, por la depresión, que nacen de nuevo a la vida con tremenda pasión, con ganas de soñar, se realizan, abrazan proyectos y no les alcanzan 3 vidas para hacer realidad sus sueños. Así cuando viene el Espíritu Santo suceden cosas maravillosas. Pero ¿cuál es el punto? Encontrar una iglesia cercana, como hablábamos hoy, ¿no? Una iglesia que esté dispuesta a abrazar esa gran comisión. ¿Hasta dónde, Señor? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? A estar cerca del que sufre. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? A las orillas del leproso. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? A ese lugar de la zona roja que es muy peligrosa. Y el desafío y el milagro sucede cuando pongan las manos sobre ellos. Es un poco más cerca. Así que el desafío es: dejemos la lejanía. A veces no hace falta gritar. Si nos acercamos un poco a un susurro y sentir el latido de amor del corazón a través de nuestras vidas a los oídos de aquellos que lo necesitan, es suficiente para que el milagro suceda. A veces la gente necesita un abrazo. A veces la gente necesita un oído. A veces necesita un hombro. Y no hace falta una exégesis y una predicación del Génesis al Apocalipsis. Con un poquito de amor expresado en obras es mucho más que 1000 palabras. Tremendo. ¿Algún testimonio que quieras contarnos entre miles que debes tener de algún hermano, de algún conocido, algún pariente, algo que quieras decir? La verdad que la obra del Señor es inmensa. A veces, como decimos con los chicos, nos falta ese tiempo y esa pausa para hacer el reconto de todo lo que está pasando en Más Vida. Claro. Pero cada vida, estuvieron ustedes hoy compartiendo, ¿no? Con muchos, y vos exposés, Paola, que hay muchos testimonios que yo no los conozco. Pero creo que lo entrevistaron hoy cuando llegó un chico que hace 3 años, en plena pandemia, llegó a las orillas de este ministerio cuando teníamos que predicar solamente en las calles, porque ahí sí no había interior de cuartel acá. Todo sucedía en la vereda, todo sucedía en la calle. Y ahí llegó Leo, quebrantado, con una familia totalmente despedazada, casi sin vida. Ya no existía la relación, la comunión en lo que tiene que ver matrimonio, hijos. Un montón de años. A mí se me ocurre que Leo siempre habla de 30 años de consumo y una vida de tragedia totalmente desperdiciada y perdida en términos de recursos, de salud, de familia, de afectos. Escuchó la palabra en la vereda, escuchó la palabra al estilo Carly y versión Carly Valera, y se sintió zarpado, como decimos, se sintió zarpado en el corazón, y él decía: no puedo seguir siendo tan cabeza de termo y resistir al llamado del Señor, porque es el único que hoy me puede dar la oportunidad. Y se siente el poder para disolver y romper las estructuras de consumo y de tanto dolor profundo en mi corazón, que me pueden llevar otra vez a la reconciliación, al encuentro, a la posibilidad de recuperar lo que la adicción y este desastre de una vida oscura me quitó. Así que a través de la predicación y este hablar de Jesús en las calles, me contaba Leo, realmente afectó y zarpó mi corazón. Cuando terminó Leo, ahora sí me acuerdo, él vino a hablar conmigo, me dice: mira, Carly, la verdad que esto es lo que estaba necesitando, y no solamente yo sé que mi vida cambió a través de la predicación del Evangelio, y yo sé que algo sentí en mi corazón, sino yo quiero ser parte de esto también. Porque esta dinámica me va a ayudar a mí a salir y me da una oportunidad de ser una mejor persona. Bueno, hoy es el pastor acá. En 2 años y medio, 3 años después, Leo es uno de los pastores de 700 voluntarios que acompañan, que ministran y que está
gestionando un montón, es el director y el líder el que lleva adelante la brigada de la calle en todas sus variables, lo que tiene que ver cárceles, unidades, hospitales, orfanatos y todo lo que tiene que ver realmente con las relaciones y las coordinaciones de cada evento que hacemos. Tiene que ver con él avanzando, contando su testimonio. Hay muchos lugares que llegamos, como él, un montón de chicos conocidos en nuestra comunidad en Quilmes se conocían a través de los periódicos y de los portales informativos por el delito, por la violencia y por la maldad. Y con muchos de esos, cuando hoy avanzamos habiendo sido todos transformados en Jesús y los ven en diferentes lugares, que son la 1114, el Bajo Flores, Zabaleta, Soldati, Itatí, cuando los ven se sorprenden y se los quedan mirando como diciendo, ¿o es un sueño? ¿O nunca pensé vivir esta experiencia? Y los mismos que eran reconocidos y eran en cierta medida respetados y temidos por la maldad, hoy son una señal clara del poder de Dios obrando a través de la transformación de una vida para bien, ya no para mal. Así que, como Leo, hay un montón de testimonios. Leo es un impacto inmenso en el mundo espiritual, donde muchos lo ven. Otra vez me pasaba un llamado, Leo, y me decía, un chico con tremendos problemas de delincuencia y consumo, estaba escapado y estaba en una situación así muy compleja con la justicia. Le mandó un mensaje. Leo, me contaba él, ¿no? Y me hacía escuchar él. Leo, yo sé que la salida es abrazar al que te salvó a vos y te sacó del lugar donde estábamos juntos hace muchos años. Si lo hizo con vos, yo sé que yo tengo oportunidad y puedo salir adelante. Así que qué importante, ¿no? Es el testimonio, no solamente lo que hablamos, sino esa experiencia, ¿no? De una vida totalmente transformada, porque alguien como nosotros, que quizá no venimos de ese mundo tan oscuro como los hijos de los líderes, como los hijos de los pastores, pero qué lindo que podamos aprovechar esta unción, este poder del Espíritu Santo y este amor que cuando lo dejas fluir no tiene límites y terminás haciendo un daño tremendo en el mundo de la oscuridad y Satanás retrocede y ganamos terreno y la verdad que vale la pena. Y es maravilloso seguir adelante. Así que testimonios te puedes imaginar que hay un montón. La cocinera lo mismo, la cocinera, el esposo de la cocinera, Mauricio, que es uno de los pastores que está acá en lo que tiene que ver con el abordaje espiritual y la logística de Más Vida en el cuartel, como decimos nosotros, en el cuartel central, ¿no? Acá en Más Vida él vino unas horas antes de quitarse la vida. En el año 2018 le había perdido el trabajo, ya hacía días que la familia no comía, que no tenía recursos, un trabajador de toda la vida. Me acuerdo que llegó a Más Vida con la soldadora y diciendo que era el día que ya había decidido que si no podía salir adelante y no podía llevar el pan con dignidad a la mesa, él se iba a tirar abajo del tren. Así que llegó acá, compartimos la mesa, nos sentamos, hablamos, le hablé de Jesús, le dije que había esperanza, que no todo estaba perdido, que si le abrís el corazón a Jesús la cosa puede cambiar tremenda y radicalmente. Y así fue. Ese día entró y nunca más salió. No solamente que no se quitó la vida, sino que el Señor le dio más vida. Y no salió de la cocina. Nunca más. Karina no salió de la cocina y Mauricio es uno de los pastores del staff que ministran y le hacen bien a miles de personas todos los días. Tremendo. Contame un poco cómo lo vive tu familia, tu esposa, tus hijos, cómo vivieron toda esta experiencia, o enseñarle también a tus hijos todo esto que vos también, de cierta manera, traías un poco de la casa, ¿no?, de tus padres. ¿Y cómo lo vivimos? ¿Cómo te lo puedo explicar? ATR, ¿no? ATR, a todo ritmo. Pero la verdad que es maravilloso. Yo creo que Cristo en casa, que Cristo en el corazón, que el fuego encendido en nuestras vidas es lo mejor que nos puede pasar a los papás, a las mamás y a aquellos que queremos que nuestros hijos se enamoren del Dios que amamos, ¿no? Y hoy hablábamos de lo que tiene que ver con la integridad de ser la misma persona en lo secreto y en lo privado que en lo público. Y yo creo que esa fue una enseñanza maravillosa que mi padre, ¿no?, nos dejó. Mi padre y mi padre nos dejaron a los 9 borregos que criaron, que ya no somos borregos, ya somos grandes, pero que fue tan fiel, que fue tan maravillosa la enseñanza que abrazamos y amamos al Dios de nuestros padres, al cual después pudimos conocer en forma personal y particular cada uno de sus hijos. Y así que el desafío es poder vivir la vida de Cristo, con la misma pasión, con el mismo amor, con la misma integridad. Y la verdad que lo estoy disfrutando y no te digo que fue mi logro, pero es la obra del Espíritu Santo, que a través de nosotros, nuestras hijas, mis 2 hijas, Catalina, Juliana, mi esposa, Analía, que es el motor. Como le decía recién a Carlos, ella es la jefa de acá de la casa, la que hace que el 80-90% sea posible
en todo lo que sucede, ¿no? Que, como yo le digo al viejo, ¿no? Si no estaba la hermana María, viejo, me parece que la cosa no iba tan para adelante. Y acá en Más Vida pasa lo mismo. Si no está Analía y no están las mujeres preciosas con las que Dios enriqueció el ministerio, incluyendo a mis hijas, ¿no? A Juliana, a Cata, que nos acompañan, que nos apoyan, que nos tienen paciencia y que también son parte del equipo, en medios, en la logística y en todas las áreas que ellas puedan, también están acompañando el trabajo ministerial y pastoral de sus papás. Así que la verdad que Jesús siempre es el mejor de todas las inversiones que podemos hacer. Siempre Él cumple sus promesas, siempre. Y cuando dice que si lo abrazamos y le damos todo, es mucho más lo que vamos a ganar que lo que podemos perder, lo que podemos dar. Y la verdad que nuestras familias, tanto la mía como la de mi familia particular con Analía y mis hijas, o como la familia grande, ¿no? La del viejo, somos la real evidencia de que Dios cumple lo que promete y que sus promesas son seguras siempre. La vida funciona a través de la autogestión de los espacios. Yo nunca creí en una jefatura suprema, sino a mí me encanta ver Más Vida trabajando de lo transversal, que el Espíritu Santo sea el gran comandante de esta misión, y yo creo que la clave está en la presencia del Espíritu Santo. Es lo que le da vida a lo que a veces parece que no tiene vida. Es lo que le da alegría a lo que muchas veces parece como que está demasiado estático y como que faltan sonrisas, y a veces si las hay parecen más de porcelana que sinceras. Es lo que en cierta medida pone de pie a los que pasamos mucho tiempo sentados. Yo creo que es volver al lugar donde nunca deberíamos haber, o del lugar donde nunca deberíamos haber salido, y volver a ese lugar donde todo un día comenzó. Allá ese día del Pentecostés, después de los 10 días de aquel ascenso maravilloso, nuestro príncipe, nuestro rey, donde nos dijo que no nos movamos y que nos quedemos quietos, ahí solo lo dijo. Quédense quietos por un rato nomás, porque después van a recibir ese power, esa unción tremenda, como decíamos recién, porque ese motor maravilloso que fue el Espíritu Santo que ordenó el caos en el principio, es el único que puede hacer que las cosas maravillosas, y aún las que ni siquiera, las que nos imaginamos y las que no nos imaginamos, puedan volver a suceder. ¿Qué necesitamos? Necesitamos volver otra vez a la fuente. Necesitamos volver otra vez a esa maravillosa persona, el Espíritu Santo, volver a celebrarla sin protocolos, dejar al Espíritu Santo que fluya en libertad en medio de la comunidad. Como le dijo Josué ahí en el 3:5 a su pueblo, mirando ya el Jordán de cerquita y sabiendo que el Señor lo iba a partir al medio para que ellos puedan pasar, diciéndoles: santifíquense hoy, porque si hoy se santifican, habremos de preparar el corazón para las maravillas que el Eterno va a hacer entre ustedes a partir de mañana. Entonces yo creo que si hoy tiene sentido la comunión o la comunidad en ese lugar cuadradito, como decía Carlos, tiene sentido simplemente para celebrar, abrir las ventanas, abrir las puertas de nuestro corazón, quitar todas las barreras para que vuelva a descender con poder y que podamos vivir un tiempo de reconsagración, un tiempo de rededicación, y ya no siendo nosotros espectadores o simples lectores de lo que pasó, sino que podamos estar escribiendo Hechos de los Apóstoles capítulo 29 para ser protagonistas. Pero alguien tiene que tener hambre, alguien tiene que despertarse, alguien tiene que sentirse con apetito y tiene que darse cuenta ahí sentadito que hay más todavía y que no nos podemos conformar con poco, que hay mucha más gloria antes de que Él nos venga a llevar a su gloria, y que hay muchos que todavía lo tienen que conocer, y algunos, mira lo que te voy a decir, hay muchos que desesperan por conocerlo. Hay muchas más ganas, apetito y desesperación por la gente que no lo conoce, por escuchar el mensaje de esperanza, que nosotros que lo tenemos de compartir a aquellos que no lo conocen. Hay mucha más desesperación por escuchar que nosotros por hablar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como líderes, como referentes? Nosotros, como Más Vida, lo que queremos es generar conciencia e inspirar. A veces no sé si se alcanza con hablar. Yo lo vi al viejo, ¿no? Lo vi a mi papá estando en los salones durante muchísimos años, invitado a cientos de miles de congresos, y decir siempre lo mismo. Pero como que a veces a la gente le encanta escucharlo. Pero que hace falta algo más, ¿no? Poné de tu parte, campeón, levantate y empezá a creer. Porque las señales siguen a los que avanzan, siguen a los que creen. Poné la patita en el mar y yo voy a hacer la diferencia. Vos arriesgate, vos salí y yo te voy a bendecir. Mi favor va a estar con vos. Pero alguien tiene que dar el puntapié inicial, y esa fe respaldada por milagros y cosas maravillosas que van a hacer. Así que como líderes tenemos ese gran desafío. ¿Ese gran desafío cuál es? Es generar hambre, expectativa, apetito
por aquellos que quizá no experimentaron lo que nosotros sí experimentamos, que lo vimos en carne propia, como decía Carlos. Yo estaba ahí y sentía que cuando hablaba y el Espíritu Santo y me convocaba a poner las manos a los enfermos, y hay muchos que quizá, la generación que está llegando, ¿no? Que quizá no experimentaron estos avivamientos. Es más, salís a la calle y hablas de Carlos Anaconda y ya muchos no lo conocen, ni saben de lo que se trató ese evento, y mucho menos cuando hablamos de Tommy Hits, ¿no? Mucho menos. Pero bueno, ahora nos toca a nosotros. Y ese despertar no tiene muchas veces que ver con nuestro poder, pero sí tiene que ver con el poder del Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Así que es ese desafío. Primero es creer. Wow, qué bueno hablar de esto, porque es parte, a veces uno se imagina esto del avivamiento, que va a pasar así, que va a pasar, y esto es parte del avivamiento. Somos parte y que seamos parte de este avivamiento, ¿no? Amén, amén, claro que sí. Que seamos parte. ¿Cuántos de nosotros que tenemos unos cuantos? Yo tengo 54 y la verdad que leí todos los libros de los avivamientos, leí los generales, leí los avivamientos en diferentes lugares, siempre en Pensacola, y vos decís, wow, y vos mirabas y decías, wow, lo que habrá significado estar ahí. Y ahora estamos. Ahora estamos y nos toca a nosotros. Y agarré la pluma y empecé a escribir los Hechos de los Apóstoles, capítulo 29. Dale, que nos toca a nosotros. Ese libro no está cerrado. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Y no te conformes con ser espectador. No busques en otros la acción que le falta a tu vida. Vamos a vivir la acción y la aventura del Espíritu Santo, chicos. Vamos, este es nuestro tiempo. No esperemos que nos pasen los años. El camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¿Sí o no? Y nosotros no somos los que nos dormimos. Nosotros queremos, es verdad, con deficiencias, equivocándonos, cometiendo errores, pero vale la pena. Vale la pena porque sabemos que la diferencia no está en nuestra capacidad, sino la diferencia la hace el Espíritu Santo en nosotros. De ahí, David, ese pastorcillo olvidado, en aquel lugar donde ni el viejo lo tenía en cuenta, terminó siendo un hombre, un rey que transformó y cambió la historia, y del linaje de él fue presentado el Rey de Reyes en nuestra tierra, en la comunidad de los humanos, ¿no? Vos fíjate lo que puede hacer el Señor cuando Él interviene, y aún cuando nosotros creemos que nunca calificamos ni vamos a poder hacer nada en su nombre. Mi caso es ese. Mi caso era alguien de la familia, el que estaba más enfocado en los negocios, y yo mismo, y muchos decían, el ungido menos pensado, o el que quizá menos oportunidades o capacidad espiritual tiene. Porque los que estuvieron más cerca de mi padre siempre fueron mis otros hermanos, que son más conocidos por estar al lado de él. Pero sin embargo yo le creía al Señor. Y yo sabía que el legado y la capacitación no tenía que ver con mi papá, sino era la capacitación y la unción del Espíritu Santo, el que hace la diferencia. Así que animate a creer, aunque no tengas un apellido conocido, aunque pienses que Dios con vos no lo va a poder hacer, esas son mentiras del diablo. Totalmente, ¿viste? Cuando a veces te dicen, no, pero van a hacer esto, no, pero vas a salir, no, pero vas a convocar. Si Él lo hizo ya antes, ¿por qué vos no? O si Él hizo esto en mí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, a meterle todas las fichas. Paola, y si lo hizo en Él, ¿por qué no en mí? Claro. Yo le creo igual, lo amo igual, soy hijo igual. Y yo tengo ganas de honrarlo a mi Padre. Yo tengo ganas de honrar a mi Salvador, ofreciéndole mi vida y que por mí muchos lo conozcan a Él. Quiero ser esa ofrenda. Quiero ser perfume de flor cada día, ¿sí? Para adornar y para hacerle bien a su corazón, que habrá tenido o que habrá valido la pena ese sacrificio tremendo que Él hizo por mí. La forma de devolvérselo es llevando almas. La forma de devolverle un poquito de lo mucho que Él hizo es hablarle del amor de Él a los perdidos. Benditos son los pies, maravillosos son los pies de aquellos que anuncian la paz y las buenas nuevas del Eterno, las buenas nuevas de nuestro Rey. No todo está perdido, se puede volver a comenzar. El cielo no se olvidó, el cielo se acordó, nos amó y está entre nosotros. La verdad que hablamos de todo, ya estamos cerrando. ¿Algo que quieras terminar de decirle a la gente mirando a cámara? No, que en cierta medida uno, yo creo que con hacer mea culpa también y hacer una autoexaminación, autocrítica, ¿no? Como líderes, empezando por nosotros, obviamente empezando por mí, que tenemos esa deuda, ¿no? Donde no supimos construir muchas veces un futuro para las generaciones que vienen, de la cual puedan ellos enamorarse del legado en cierta medida y que le encuentren sentido a la vida y que tengan esperanza para abrazar lo que le dejamos y también creer y salir adelante. Es como que hoy estamos en esta coyuntura, estamos en este medio, en esta encerrona como país y a veces también como comunidad cristiana, ¿no? Donde
perdimos de vista algunos objetivos y nos encontramos demasiado metidos en el entretenimiento y en el tratar de no perder lo que tenemos y quizá no pensando en llevar la vida a los que están muriendo. Y yo creo que, como dijo el apóstol Pablo ahí a los romanos, o nos deja expresar en esa carta a los romanos en el 5:20, en ese día, ese tiempo donde la gracia, donde el pecado abunda. ¿Cuál es el milagro? Que yo voy a hacer superabundar la gracia. El pecado está arruinando, nos está llevando a la muerte. Pero hay una unción maravillosa a través del Espíritu Santo que va a reinar para vida eterna por medio de Jesucristo. Aquel que los salvó, aquel que dio su vida por ustedes y por el cual ustedes van a salir a expresar ese amor tremendo. Así que, sabiendo esto y sabiendo que si bien la cosa está compleja, ¿no? Uno sale en las calles y la violencia y se cuida mucho. Hay muchas cosas por las que vemos a nuestros jovencitos, a nuestros niños, a veces migrar y encontrar como la salida no en Cristo, sino en Ezeiza. Y eso a uno lo interpela. Y esa es la parte que yo digo, ¿qué te quiero dejar? Te quiero dejar que tomemos el toro por las astas. Y yo creo que aprovechemos esta crisis, no como lo malo, sino para poder ver ese tiempo de superabundante gracia, donde creemos que si creemos, el Espíritu Santo va a hacer cosas maravillosas y geniales, pero también tenemos que animarnos a desafiar, chicos, a desafiar nuestras propias limitaciones, a desafiar nuestras estructuras, a desafiarnos a nosotros muchas veces en la cultura de la religión y poder comenzar desde la realidad donde estamos a construir un puente donde se hable de solidaridad, se hable de encuentro, que podamos mostrar desde la iglesia presente oportunidad y esperanza. Y todo eso está en Cristo, y todo eso es posible a través de esta persona esencial que se llama el Espíritu Santo. Créele al Espíritu Santo, no nos enojemos, no critiquemos, no miremos al político como que tenemos que arrimarnos a ellos porque ellos van a ser la solución para el país. Somos la luz y la luz está en nosotros, Cristo está en nosotros y en nosotros están las herramientas, están los materiales y está todo lo que necesitamos para construir esos puentes, para que la luz pueda llegar a los que están en la oscuridad, para que desde la solidaridad y tender una mano al que le duele la panza porque tiene hambre, al que tiene los pisitos descalzos y tiene frío, que podamos construir puentes para que desde ahí nosotros podamos decirle que hay oportunidad, que hay esperanza y que no es un lugar, que no son cosas, sino esperanza, oportunidad, paz, salvación y libertad. Es una persona y esa persona se llama Jesucristo. Y que ese puente seamos nosotros, por donde Él pueda pasar para llegar a aquellos que más necesitan. Así fue la estrategia y la ingeniería celestial. Que Él va a llegar a través de la iglesia, Él va a llegar a través de nosotros. Es tiempo de construir puentes, no de quedarnos asustados, no de quedarnos adentro, sino todo lo contrario. Agarrar materia prima, que es la palabra, metámonos, sumerjámonos en los dichos, en las promesas. Abracemos todo lo que Él dice, tiene y quiere para nosotros. Amemos, busquemos al Espíritu Santo y que sucedan de repente como en el aposento alto y que pasen cosas maravillosas. Y yo creo que lo que viene es un poco el desafío, ¿no? Construyamos puentes, encontrémonos con el otro. Totalmente. Salgamos. Afuera. Sin miedo, sin temor. No tiene que ver con vos, siempre tiene que ver con Él. Pero yo no puedo, pero yo no soy Carlos Anacondia, pero yo hace poquito, pero yo hace mucho. Nunca tuvo que ver con vos, siempre tuvo que ver con lo que Él hizo. Y que le puedas creer. Y a veces el nuevo lo que tiene es esa fe más sencilla, menos estructurada. Sí. Y le es más fácil creer porque está vivo el testimonio en su corazón. Por eso muchas veces en el Ministerio Más Vida, a veces el nuevito y ese rescatado se le hace mucho más fácil que lo podemos preparar y enviar ante que ese fueguito del primer amor se le apague, ¿viste? Y aprovechamos ese impulso maravilloso que están haciendo estragos. Desde ya muchas gracias por esta nota, por conocer lo que es Más Vida. La verdad que fue maravilloso todo lo que nos has contado y lo que van a seguir escuchando seguramente del otro lado. Contanos las redes, ¿cómo te buscamos? ¿Cómo encuentran a Más Vida en las redes? Más Vida, ¿cómo es? Más Vida Quilmes en todos lados, ¿no? Más Vida Quilmes en TikTok, Más Vida Quilmes en Instagram, Más Vida Quilmes en Facebook. Y si no, Carlos Anacondia, que también están en Espejo, ¿no? Okay. Carlos Anacondia. También ahí ponemos en Espejo, a veces les cuesta por ahí un poquito. Y ahí estamos, ¿eh? Y agradecer también desde acá, porque Más Vida funciona gracias a los socios, sí, y todas esas personas que a veces ni siquiera nosotros conocemos, pero que son tan generosos y obviamente, ¿no? Aportan y se suman con donaciones y con un montón de cosas más que hacen que este proyecto pueda seguir adelante y cada vez con más excelencia, mejor, y ser oportunos en este tiempo
donde realmente la cosa es compleja, pero queremos, de lo que decíamos hoy, ¿no? Mostrarle que realmente amamos a la gente en la excelencia, en la calidad de lo que hacemos y lo que podemos dar también. Así que bueno, que nos acompañe en oración. Gloria a Bien, Dios. y vamos Así- si Dios quiere, vamos así a es. seguir trabajando. Muchas bendiciones y muchas gracias por dejarnos ser parte. Vamos, adelante. Adelante.